Dice la palabra de Dios en Isaías 54, versículo 1. Grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes. Iglesia, escucha bien, no escatimes en tu mente, en tu oración, en tu relación con Dios, no escatimes. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Y tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez no te acordarás más, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Amén. Quiero explicarles estas palabras como me fueron dadas de parte del Señor a mi corazón. Evidentemente Dios está usando un símil, una comparación muy especial para hablar a nuestros corazones. Él está usando la condición de una mujer desolada, de una mujer desconsolada, de una mujer triste, para ilustrar su propósito en nuestra vida, que no importa las dificultades o situaciones que hayamos tenido que enfrentar, lo que estemos arrastrando, lo que podamos sentir en el corazón por las situaciones difíciles que hemos tenido que enfrentar. Dios tiene un cambio para nuestra vida. Dios tiene un cambio para tu situación. Por eso le dice a su pueblo, ensánchate y no escatimes, no seas tímido. Cuando te proyectes, cuando te levantes, créeme, porque yo soy tu hacedor. El Señor nos está llamando a caminar por fe y nos está explicando que Él tiene un nuevo tiempo. Él nos está explicando que tiene un tiempo de bendición para nuestra vida. Él nos está explicando que nuestra condición cambia en el nombre de Jesús. Él nos está hablando de que Él puede cambiar dramáticamente la situación que podemos nosotros estar experimentando. Algo tan difícil como una mujer desolada porque ha sido privada de la oportunidad de ser fértil. El Señor le dice en esta mañana, no escatimes, porque yo te he llamado a ensanchar tu tienda, yo te he llamado a alargar tus cuerdas, a reforzar tus estacas, porque la bendición sobre tu vida es grande en gran manera en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje es un faro de luz. Aunque usted no diga amén, este pasaje es un faro de luz para nosotros. En medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, es como el piloto que necesita que le enciendan la pista. Y el Señor nos está dando la señal para que nosotros arribemos con seguridad en esa tierra de bendición que Él ha preparado para nuestras vidas, pero nosotros tenemos que creerlo. Por eso el Señor le dice a la iglesia, no escatimes, ni siquiera en tu relación, ni siquiera en tu devoción, ni siquiera en tu tiempo de alabanza, no escatimes, gózate. Gózate en tu hacedor, gózate en el Dios de tu salvación, que tiene una gran bendición para tu vida como nunca antes lo has visto. Dios nos está llamando a confiar en Él. Dios nos está llamando a creerle. Porque esa restauración que necesita nuestro hogar, esa consolidación que necesita nuestro proyecto laboral, ese empuje que necesita nuestra vida emocional, el Señor lo da hoy a nuestra vida, para que creamos en Él, para que caminemos con fe, para que no importa las cosas que hayan sucedido en nuestra juventud, que nos han mantenido atados y condicionados, que nos han impedido creerle a Dios, pues el Señor hoy nos da esa confianza que nuestra vida necesita. El Señor nos da hoy esa bendición que nuestra vida necesita, y por eso nos dice el Señor del cielo, grita de júbilo. No importa tu condición, grita de júbilo. Aún el que no ha dado a luz, el que no ha recibido, el que no tiene nada en sus manos,
No juzgues tu condición por la situación en la que te encuentras. No te sientas mal por lo que estás viendo. Muchos han dicho, ya yo no voy a adorar a Dios, ya yo no voy a cantar, ya yo no voy a elevar ningún cántico porque yo estoy triste. Yo no le voy a servir a Dios porque estoy triste. Yo no voy a cantar esos cánticos en la iglesia porque eso no tiene nada que ver conmigo. Mi corazón ha desfallecido. Ya yo no tengo más nada que esperar. Los médicos me han desahuciado. En el sistema de trabajo ya yo no entro. Yo no sé qué más hacer. Me he esforzado y nuestros corazones llegan al punto de estar en luto. Y hay muchas vidas que tienen el luto en el corazón y no saben que se les ve en el rostro. Muchos cristianos que están enlutados. Muchos cristianos que están tristes, que en su juventud, en su proceso, en el desarrollo de su vida han cometido errores o no han recibido cosas que han entristecido su alma. Y eso es catastrófico. Dios no quiere que tú estés más triste, pero Dios quiere que tú pongas la mirada en Él, que poner la mirada en Dios es poner la mirada en la bendición de Dios para nuestra vida. Aunque no tengas el fruto en la mano, gózate como el que espera con fe, confiando en que Él es el hacedor, porque es necesario que en nuestra vida se evidencie lo que está sucediendo en nuestro corazón. Muchos lamentablemente tenemos el corazón, los sentidos, las emociones divorciadas de la realidad espiritual en la cual Dios nos ha llamado a estar. Estamos tristes por el esposo, estamos tristes por la esposa, estamos tristes por el trabajo, estamos cargados, recibimos el doble sueldo y ya no lo tenemos. Tenemos una cantidad de problemas y situaciones. Y todo eso ha entristecido nuestra vida. Ha cambiado nuestra actitud. Y si usted en ocasiones tuviera la oportunidad de verse cuando adora, le diría a Dios, Señor, ¿cómo tú recibes mi alabanza? Hablamos de júbilo, de gozo, de esperanza y cantamos esas cosas, pero nuestro lenguaje corporal está diciendo otra cosa. Estoy triste, estoy desolado, no tengo por qué cantar. Y muchos se han llegado incluso a poner ropa de luto sin darse cuenta. Están enlutados, los corazones están enlutados, están tristes. Y el Señor nos ha dicho en este día, eso se acaba hoy. Tú no tienes por qué estar triste. Tú no tienes por qué comportarte como la desolada. Tú no tienes que mirar la condición de tu esterilidad momentánea. No tienes que ver con luto y con tristeza la condición de tu vida, porque yo la puedo cambiar. Es lo que el Señor nos está diciendo. Y nosotros tenemos que creerle en un Dios que se manifiesta con poder en el corazón que le cree. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice esa alabanza. Milagros pueden suceder. ¿Por qué pueden suceder? Porque cuando hay personas que deciden creerle a Dios y se levantan en fe, ven ese brazo de poder obrando a su favor. Pero mientras sigamos lamentándonos por nuestra condición, no vamos a poder avanzar. No vamos a poder avanzar. Aunque no veamos, tenemos que caminar por fe. Aunque no nos sintamos, Dios no nos ha llamado a sentir, Dios nos ha llamado a creer, a poner la mirada en Él. Es que no me siento bien. Dios nos está hablando al corazón. Y Él es el que cambia los corazones para que no nos sintamos bien, sino para que sintamos lo que Él quiere que tú y yo experimentemos en el nombre de Jesús. Esto no se trata de sentires, porque ese sentir es circunstancial. Si tú estás en la fiesta, te sientes bien. Si estamos en el momento del luto, pues tenemos que estar acorde con la situación. Nuestras emociones son circunstanciales, pero Dios quiere que tú y yo recibamos el gozo que viene del cielo, que sobrepasa todo entendimiento y que nos permite caminar por fe, no por vista, dar pasos firmes. Hay un Dios que hoy se manifiesta y coloca un fruto espiritual en tu vida. Dios quiere a nosotros ponernos en cinta espiritual, que tú y yo recibamos en nuestro corazón esa bendición de Dios y comience a crecer y a desarrollarse dentro de nosotros.
hasta que llegue el momento en el cual se manifieste lo de Dios en nuestra vida. Pero ese tiempo perfecto es de Dios. Tú y yo tenemos que creerle. Tenemos que dejar de preocuparnos por lo que no tenemos y comenzar a disfrutar lo que tenemos ya, hoy, en este día. El problema no es el trabajo, el problema no es el esposo, no es la casa, no es el salario, el problema es el corazón, porque Dios tiene poder para cambiar esposo, salario, situación. Dios tiene poder para cambiarlo todo. Y se lo demostró a su siervo Abraham. En un instante le proveyó la ofrenda. Dios le dijo, mi problema no es de ofrenda, mi problema es de corazón. Y cuando tu corazón no está para mí, no vas a ver la ofrenda que yo tengo para ti. En el momento en el cual Abraham entregó su corazón y le creyó a Dios, apareció la ofrenda. Se presentó lo que viene del cielo. Dios suplió su necesidad. Dios se llevó todo lamento de su vida y a partir de ese momento se constituyó por medio de la fe en el Padre de multitudes que Dios quería formar en él. Dios no le dio millones de hijos, Dios le dio una visión grande en el corazón, que estaba ahí en su vida, pero no crecía, no avanzaba, hasta que él decidió creerle a Dios y eso comenzó a ensancharse y a mostrar los frutos de Dios que Dios quería mostrar en el corazón de su siervo. Mira lo que Dios te dice, iglesia, en el verso 2. Ensancha el lugar de tu tienda. Iglesia, ensancha el lugar de tu tienda. Extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes. No seas tímido, no seas tímida. Alárgate, expándete, refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, y tu descendencia poseerá naciones y van a poblar la tierra y poblarán ciudades desoladas. Y poblaremos ciudades desoladas. Esos corazones que Dios va a permitir que nos encontremos en el camino serán cambiados y transformados por medio del testimonio que Dios coloca en tu corazón. Porque es por medio de tu boca que Dios hará milagros en otras vidas, porque ya lo ha hecho en ti. Ya Dios ha hecho el milagro en ti. Tú sabes que puedes hablar con propiedad del Dios que es el hacedor poderoso que cambia las circunstancias. Y Dios quiere que tú y yo comencemos a comportarnos como personas de fe, que le creemos a un Dios poderoso. Dios desea que tú y yo comencemos a remodelar, que experimentemos una remodelación de la condición de nuestro corazón, que no escatimemos, porque Dios quiere remodelar nuestro corazón. Dios quiere remodelar la condición en la que nosotros nos encontramos. Dios está cambiando cosas en nuestra mente. Así como nosotros cuando emprendemos un proyecto en el hogar y comenzamos a desarmar todo y desmontamos todo de las paredes y quitamos todo de su lugar, y es porque tenemos que rayar las paredes, es porque tenemos que quitar los cuadros, es porque tenemos que hacer una limpieza profunda para lograr un nuevo proyecto. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo comencemos a desmontar toda esa falta de fe de nuestra vida, que tú y yo comencemos a sacar de nosotros todo lo que no aprovecha, todo lo que no sirve, todo lo que no nos ha ayudado durante tanto tiempo, todos esos comentarios y estrategias de hombre que hemos estado siguiendo que no nos han dado resultado. Ese ensanchamiento tiene que venir de nuestro corazón, desde dentro, creerle a Dios. Pero eso tiene que venir desde dentro y que se manifieste, que rompa con la estrechez de nuestra vida, que nos preparemos como el que va a recibir algo grande, como el que va a recibir una visita de alguien importante. Así es que tú y yo tenemos que comportarnos. Tiene que producirse un cambio en nuestra manera de pensar, actuar como verbo, acción y movimiento. Tú y yo tenemos que ponernos en acción. Tenemos que creerle a Dios. Si tú estás esperando una bendición de Dios, compórtate como el que está esperando. Por ejemplo, el que quiere un mueble nuevo, pues toma ese mueble que tienes allí, que ya no lo quieres, y deja el espacio. Aquí viene un mueble nuevo. Y yo voy a trabajar para que eso suceda. Si es que ese se va a hermosear y se va a recondicionar, pues entonces prepáralo porque ese mueble se va y vuelve nuevo. Pero nosotros tenemos cosas y anhelos en el corazón y se quedan allí en pensamientos, en ideas que nunca se materializan porque no
hemos decidido ensanchar nuestros pensamientos, porque no hemos decidido creerle a Dios. Y esto no es endeúdate más, complícate más, busca más préstamos, usa tu crédito. No se está hablando de eso. Estamos hablando de la prosperidad que viene de Dios sobre aquel que le cree. Y es una prosperidad legítima la que Dios quiere para nosotros. Él nos está hablando de nuestra tierra. Él nos está hablando de provisión del cielo. Él nos está hablando de ensanchamiento. Él nos está hablando de crecimiento, de reforzar las estacas. Él nos está hablando de actuar conforme a lo que Él nos ha dicho que va a hacer. Y eso mismo sucede en mi casa. Cuando yo voy a iniciar un proyecto, yo comienzo a transformar las cosas. Y yo no espero que las cosas sucedan. Yo hago que las cosas sucedan. Yo me empeño, yo me involucro. Y tú y yo tenemos que involucrarnos en las cosas que pretendemos hacer. Aunque no tengamos, aunque no veamos. Tú y yo tenemos que creerle a Dios y dar pasos de fe por encima de la tormenta, de la dificultad, porque Dios desea remodelar nuestra manera de pensar para que pueda cambiar nuestra manera de vivir. No es que te lances al vacío, es que des un paso firme en fe, y si ese paso viene de parte de Dios, Dios te va a sostener y eso te va a dar confianza, y luego va a venir el siguiente paso y Dios va dándote cada día la confianza para que tú camines por encima de la tormenta. No temas, porque es el temor lo que nos ha mantenido atados. Y por eso el Señor nos dice en este día, no temas, porque no serás avergonzado, porque no serás avergonzada. No temas ni te sientas humillado, pues no serás agraviado ni agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Ese proyecto que iniciaste nunca se dio. Y que no vuelves a emprender nada por el temor que produjo esa pérdida en tu vida, ese fracaso en tu vida. Y te mantienes sin extenderte, sin crecer, porque un día fallaste. Y Dios quiere romper eso, cortar en el nombre de Jesús todo temor en tu vida que te ha mantenido esclavizado a un pensamiento de pobreza, de limitación, de escasez. Y que tú comiences a pensar con fe. Que entiendas que el poder y la gracia que tú y yo necesitamos para que se abran las puertas que necesitamos viene de nuestro Hacedor. Que a ti y a mí nos toca creer, no justificarnos más, no avergonzarnos de nuestra condición, olvidar los errores de nuestra juventud y entender que este es un tiempo nuevo. Entender que Dios desea cargarnos de confianza, que no sigamos cargando con el pesado luto de lo anterior, de lo que se dijo, de lo que me dijeron, de lo que sucedió, porque tu esposo, tu Señor, tu Dios es tu Hacedor. El Señor de los ejércitos, dice el verso 5, es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Cuando Dios llamó a Israel a salir de Egipto, le dijo que lo iba a sacar enriquecido. El pueblo que estaba bajo opresión salió rico, salió bendecido, salió fortalecido por el Señor. Repito, el pueblo que estaba esclavizado salió enriquecido con las riquezas de aquellos que durante 400 años los mantuvieron esclavos. Porque cuando Dios da la orden, nada detiene la voluntad de Dios. Lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida es una orden de parte de Dios. No son recursos humanos, no es capacidad ni sabiduría humana. Lo que tú y yo necesitamos a nuestro favor es la voluntad de Dios. Y ya hoy Él nos está diciendo, levántate y créeme. Quizás te preguntes, ¿y cómo yo sé que este es el tiempo de Dios? Es el tiempo de Dios para tu vida desde el día que Él te llamó. Por eso te llamó. Si Dios no tuviera un plan contigo, no te hubiese llamado. Dios no va a derramar en vano su sangre, ni a dar su vida en vano por nadie. Él lo hizo porque tú tienes capacidad, porque tú eres una persona bendecida desde antes de la fundación del mundo.
Y quien te lo dice tiene poder para decirlo. Nuestro Hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Quien no ha perdido nunca una batalla. Y tú no vas a hacer la batalla que Dios va a perder. Tú vas a hacer una victoria más de Dios en el nombre de Jesús. Pero tenemos que caminar por fe. Tenemos que levantarnos. Pero si seguimos viendo esa muralla delante de nosotros, Dios me dijo que la va a tumbar, pero yo dudo que se caiga. Dios me dijo que le crea. Dios me dijo que abra la boca, pero a mí me van a dar ese proyecto, más fácil se lo dan a otro. A mí me van a abrir esa puerta, más fácil se le abre a otro. Entonces la diferencia entre tú y el que lo obtuvo, quizá el que lo obtuvo ni siquiera cree en Dios, pero se lanza y cree que puede. La bendición de nosotros es que todo lo que obtenemos lo podemos disfrutar, porque el que tiene a Dios en su corazón tiene gozo y no lo tiene que buscar en otro lugar. Pero no podemos seguir limitados. A mí es el que me van a dejar, a mí es el que no me llaman, a mí el que me abandonan. Con ese pensamiento nada va a suceder. Por eso Dios dice, cambia tu manera de ver tu condición. Y comienza a ver la bendición que yo pongo en tu vida. No te fijes más en la condición, créeme a mí. Durante mucho tiempo me tocó escuchar a mí comentarios peyorativos con respecto a mi persona, y te doy un testimonio personal porque no puedo hablar de otra persona. Mayormente tengo que hablar de lo que Dios está haciendo conmigo para no hablar de lo que otro ha vivido o ha experimentado. Durante mucho tiempo yo he escuchado comentarios peyorativos sobre mí, otros descalificadores. Por ejemplo, que soy joven, que no tengo experiencia, que no tengo recursos. He escuchado incluso que estoy bajo un juicio de Dios. Yo he escuchado muchas cosas extrañas. Mira, perdió su hija y por eso Dios está mostrando su trato sobre su vida. Yo he escuchado muchas cosas. Si por lo que uno escucha se detuviera, uno no haría nada. En realidad, iglesia, tú tienes un pastor que es joven, pero no te aconseja con sabiduría humana, no te aconseja con palabras de hombres. Como yo no tengo experiencia de hombre, tengo que recurrir obligatoriamente a esa experiencia que viene del cielo. Entonces eso es lo que yo te doy. Yo te doy lo que Dios me suple. Yo te doy lo que Dios me da. Yo te doy lo que Dios me habla. Pero lo otro que la gente ha querido que yo tenga, pues tendría que irme a la calle para vivirlo, ser infiel a mi esposa para vivirlo, entonces poder hablarle a los infieles, tener que emborracharme para poder hablarle a los alcohólicos y cosas por el estilo. A Dios le plació, le plujo llamarme en mi juventud y usarme en mi juventud. El Dios que me llamó desde la universidad es el Dios que me ha sostenido hasta este día, y donde el enemigo ha querido derrotarme, Dios me ha dado la victoria. Amén. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tú vas a escuchar cosas que te van a decir tú no puedes. Si tú vas a estudiar eso no deja. Para ti no hay esperanza. Deja de escuchar esas voces que te están diciendo que tú no puedes y determínate a hacer lo que tú sientes en el corazón. Cuando como familia nosotros tomamos la decisión de creerle a Dios, cualquiera que analizaba desde fuera la decisión que nosotros habíamos tomado, decían, bueno, se volvieron locos. Los dos dejaron juntos el trabajo, los dos cambiaron de condición y 1.000.000 de cosas pudieron llegar a tu mente con respecto a la decisión que tomamos. Es una locura, claro que sí, humanamente hablándolo es una locura, pero Dios habló a mi corazón, Dios habló al corazón de mi esposa, ella sintió paz. Yo sentí paz, y lo único que hemos visto durante todo este año y medio ha sido la provisión y la mano de Dios poderosa obrando a nuestro favor. La iglesia ha crecido como nunca antes. Ha tenido más recursos que cuando yo trabajaba. Ha tenido más bendición que en toda la historia que tenemos como congregación. En el momento menos oportuno es en el momento que Dios más se ha glorificado. Y gracias a Dios no nos ha faltado nada. Los niños han tenido sus médicos, los niños han tenido su atención, los niños han tenido todo lo que han necesitado.
Yo he sido bendecido con una familia que ha sido en todo tiempo oportuna para bendecir nuestras vidas. He sido bendecido con una esposa que ha caminado conmigo y le ha creído a Dios. Y yo le he creído a Dios. Y estamos viendo su mano de poder. Nosotros como familia somos el mejor ejemplo de que en Dios sí se puede, que hay que creerle a Dios. Porque abandonamos todo. Abandonamos carrera, abandonamos todo lo que pudo haber representado una oportunidad humana de crecimiento y lo vimos como basura, como pérdida, como despropósito delante de lo que teníamos en el Señor y le hemos creído a Dios. En Dios sí se puede. Lo que pasa es que uno quisiera iniciar arriba, pero las cosas no se inician como queremos. Quizás el mejor momento de Abraham fue que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, de esa zona de comodidad. Nosotros salimos de nuestra tierra y de nuestra parentela, de los 3 y los 28 que me pagaban a mí, y del salario cómodo que tenía mi esposa trabajando hasta las 2 de la tarde. Estábamos cómodos, pero Dios tenía sobre nosotros una carga mayor y nos ha estado enseñando cosas en este año y medio, cosas a nuestro corazón de lo que Él quiere hablar y hacer con nosotros. Y la materialización de ese proyecto viene y se presenta hoy delante de nosotros. Es tiempo de ensanchar. Es tiempo de que le creamos a Dios. Es tiempo que dejemos de admitir lo que el enemigo ha querido sembrar en nuestra mente y comencemos a creer lo que Dios está hablando. Debemos de gozarnos en este tiempo, disfrutar este tiempo. O escoges justificarte o escoges levantarte cada día y luchar en fe. Y estamos trabajando, estamos esforzándonos. Mi esposa sigue trabajando, yo sigo trabajando, tú y yo tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir levantándonos y creerle a Dios. ¿Usted sabe lo que quiere hacer Dios en este tiempo en nuestra vida? Dios quiere desenmascarar al enemigo y mientras lo mantengamos oculto, el deseo, el sueño, el anhelo, el enemigo sigue ganando terreno porque te sigue teniendo limitado. Sigue limitando tu capacidad, sigue limitando tu entorno, sigue limitando, tus estacas son débiles, tu tienda es corta, tu pensamiento es de duda. Él sigue ganando la batalla, Él sigue ganando la batalla. Nadie ha dicho que sería fácil, pero es un proyecto en el cual no podemos quedarnos sentados. Tenemos que creerle a Dios, levantarnos y edificar, como dice Nehemías capítulo 2, versículo 18. Y les conté cómo la mano de Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, entiéndase el pueblo, pues levantémonos y edifiquemos y esforcémonos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Y eso es precisamente lo que yo he hecho en esta mañana. Yo les he contado aquellas cosas que Dios ha hablado conmigo. Yo les he contado acerca de lo que Dios desea hacer con nosotros. Es tiempo de que tú y yo nos decidamos a levantarnos y a edificar. A levantarnos y a creerle a Dios. Lo que hemos visto hasta este momento es el favor de Dios. Lo que Dios quiere que veamos a partir de ahora es su mano de poder a favor de cada uno de nosotros. Ya no como el pueblo itinerante que anda en el desierto, sino como el pueblo que entra y posee la tierra. Y Dios ha hablado a nuestro corazón y me dijo 4 cosas importantes, cosas que yo anoté. Rodéate de personas que suman. Elige ministros conforme a mi corazón y yo los bendeciré y los prosperaré. Ama sin reserva y disfruta el momento. Una de las cosas que más difícil se me ha hecho como siervo de Dios es disfrutar el momento, porque es difícil disfrutar un momento que a ti no te agrada, pero cuando Dios nos llama a disfrutar el momento es a creerle aunque no veamos lo que Él quiere que esperemos, a creerle aunque no veamos lo que Él quiere que esperemos.
Yo les pido que me acompañen a Romanos 4:18 y con esto terminamos. Romanos 4:18 está como alguien desde fuera, inspirado por Dios, describe lo que vivió Abraham como siervo de Cristo, como siervo del Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 4:18, Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué fue lo que se le dijo? Así será tu descendencia. Amplia. Si nosotros queremos una idea del Dios que nos ha llamado, nuestro Dios es amplio. Quien ve el universo se da cuenta de quién es el Dios que nosotros adoramos. Infinito, amplio, eterno. Amén. Pero hay algo clave. Aquí nos muestra cuál fue la estrategia de Abraham como siervo de Dios para mantenerse firme aún en la dificultad. Fue esperanza contra esperanza. Esperanza es esperar en el cumplimiento de algo. En este caso, esperar en el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Contra esperanza es la oposición que sufre o que recibe lo que nosotros esperamos. Repito, esperanza es confiar en lo que Dios ha dicho que va a hacer. Contra esperanza es la realidad. Y tú y yo tenemos una esperanza y una realidad. ¿Cuál era la realidad de Abraham? Que su esposa no tenía hijos. Esa era la contraesperanza. Él tenía una esperanza contra esperanza. Y él caminó en su esperanza, en lo que él esperaba, delante de la realidad que él tenía. Entonces yo quiero que tú veas cuál es tu esperanza en este día y tu contraesperanza. Que tú definas tu esperanza y tu contraesperanza. Lo que marca la diferencia aquí es que quien le dio esta palabra es Dios. Hay personas que han dejado de creer porque han visto la dificultad, que se han rezagado porque han visto la dificultad, que descartaron sus proyectos porque vieron la dificultad. O sea, tenían una esperanza, pero la contraesperanza los detuvo. En el maratonista, la contraesperanza es el cansancio. Yo tengo que recorrer todavía 30 kilómetros, pero ya estoy cansado, tengo sed. Siento que mis músculos no van a dar más. Pero si ese maratonista se enfoca de kilómetro en kilómetro y deja de pensar en los 30 kilómetros, va a llegar a la meta. Y tú y yo tenemos que correr de esa manera, midiendo, viendo, constatando, disfrutando cada momento que nosotros tenemos en Dios. En pie de lucha por esa esperanza, no importando la contraesperanza, porque Abraham creyó esperanza contra esperanza. ¿Y cuál fue el resultado? Que en el tiempo oportuno del Señor, Él mostró su propósito, su amor y su voluntad. Y tuvo el hijo de la promesa. Pero también nosotros conocemos la historia de Abraham, que él se adelantó y se proveyó a sí mismo un hijo. Pero nunca olvidemos que cuando Dios le dice que sube al monte, le dijo, ven con tu único hijo. Ven con el único que yo te di. Porque Dios reconoce lo que Él da, lo que viene de la esperanza, lo que viene de su promesa. Tú y yo no tenemos que seguir tomando atajos, ni produciendo frutos que solamente van a ensanchar el vacío y el dolor de nuestro corazón. No tenemos que seguir luchando por una esperanza que no viene de parte de Dios, lo que nosotros podemos definir como una falsa esperanza, seguridad en lo que Dios no ha dicho. Tú y yo tenemos que caminar esperando lo que Dios nos ha dicho. Esperanza contra esperanza es esperar con seguridad cuando no hay motivos ni razones para creer. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Qué es lo que tú esperas? No importa
de dónde venga ese deseo, sea material, espiritual, familiar, laboral. Eso por lo que tú has estado luchando, eso por lo que tú has estado pleiteando, el Señor te quiere dar la victoria en esa área de tu vida. Pero tú tienes que luchar legítimamente. Tú tienes que luchar por la esperanza que Dios te da. Creerle a Dios, no importa en contra de lo que te tengas que levantar o lo que tengas que enfrentar. Esperar que lo imposible se haga posible. Pero ¿cómo esperó Abraham? Como un verbo, accionando, creyéndole a Dios, caminando. Y lo que Dios quiere que tú hagas hoy es que tú te levantes en fe y le creas. Que si tú has dicho que tú vas a remodelar tu casa, tú tienes que comenzar a recoger, porque viene una remodelación. Si tú te has trazado un proyecto, tú tienes que caminar en fe por ese proyecto. Y tú verás que Dios va a abrir las puertas. Pero tú y yo tenemos que levantarnos. Aunque no veamos, creer por encima de la dificultad. Pedro, entre 11, caminó sobre las aguas porque fue el que se lanzó. Él no era el más importante, ni tampoco era el más favorecido. El amor del Señor es incondicional y no tiene favoritos. El Señor nos ama a todos. Pero los que se lanzan y creen y caminan sobre las aguas ven la mano de Dios como los otros no lo ven. Tú y yo tenemos que levantarnos y creer. Si tú vas a ser promovido, tú tienes que comenzar a comportarte como una persona capaz y digna de esa posición. Si tú deseas ensanchar tu territorio, tú tienes que comenzar a planificar como alguien que va a ensanchar. Si tú te vas a mudar, tú tienes que salir a buscar local. Y cuando te pregunte el de la inmobiliaria, ¿y cuál es su presupuesto? Bueno, yo no tengo nada. Yo tengo una palabra, esa es mi materia prima. La fe. A Abraham le hicieron la misma pregunta. ¿Y dónde está la ofrenda? Tranquilo, Dios proveerá. Tranquilo, Dios proveerá. Pero tú y yo tenemos que levantarnos y creer. Mira, y este que está quitando los cuadros y moviendo los muebles, ¿qué es lo que pasó? Viene remodelación, viene ensanchamiento, viene crecimiento. Si tu deseo es cambiar a los niños de colegio, comienza a visitar los colegios que tú quieres conocer para tus hijos. Amén. Tú tienes que levantarte y creer. Tener seguridad en el Dios que ha dado la palabra y que nos ha llamado. Yo quiero